Tenemos el impasse que se abre mañana a las 8 de la mañana en el medio de la veda. ¿Respecto a qué? A la decisión crucial del próximo domingo para todos y cada uno de los argentinos. Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa, Juan Schiaretti, Miriam Bregman. 5 opciones. Cuarto oscuro. 5 opciones presidenciales. Bueno, cada uno con sus bemoles. La elección parece cerrada, muy cerrada. Bregman va a buscar tener pisos electorales en algunos lugares, mejorar la performance de la PASO y devolverle al frente de izquierda cierta competitividad que le amerite a algunos legisladores nacionales. Veremos si lo logra. Por caso en la provincia de Buenos Aires, el 3-4% que pondría diputados en la Cámara Baja. Ha tenido un buen desempeño en el debate, ha tenido un comportamiento errático, la campaña luego en el interior del país, en el conurbano. Están buscando hacer pie allí. Parece que también a Miriam Bregman y a la izquierda en general el factor Milei le terminó pegando. Y por izquierda hasta incluso algunos en la rebeldía que expresa Milei, en el romper todo, en el antisistema de Milei, que es una parte y no el todo de Milei, encontró a brevar algún voto que veremos si recupera la izquierda. Juan Schiaretti tiene el desafío de consolidar Córdoba. Lo logró porque impuso a su sucesor en una época de cambio, más que de continuidad. No es un mérito menor. Saltó la frontera por primera vez, algunos dudaron hasta el último minuto de si iba a presentar la candidatura presidencial, lo hizo. Recogió casi el 4% de los votos en todo el país, básicamente por los 560.000 votos de Córdoba. No llegó al 1.000.000 de votos a nivel nacional para tomar dimensión de cuánto Schiaretti cosechó en esa provincia de la cual tanto habló en cada uno de los debates y por lo cual se popularizó para muchos. Lo concreto es que tiene el desafío de alcanzar el voto a la baña 2019, el 6% que le permita colocar algunos diputados nacionales más allá de Córdoba, quizás en algún lugar o en alguna región adicional del país, aunque se sentiría satisfecho con renovar las bancas de Córdoba. Pero en cualquiera de los casos ese es el desafío, abrevar en esa clase media, descontenta, peronista en origen, que no coincide con el kirchnerismo y que no ve en Massa un efecto disociado, como Massa intenta mostrar en las últimas horas, para ir a la búsqueda de ese votante. Hoy cierra la campaña en Córdoba, no podía ser de otro modo. Y después aparecen las 3 opciones competitivas, por lo que la PASO misma demostró, por lo que las encuestas dicen, un termómetro que está virtualmente roto, que tiene que ver con el oficialismo, con la oposición hasta aquí del oficialismo y con el tercero en discusión que terminó siendo el primero y que veremos si logra sostenerse, porque luego que se posaran las imágenes sobre él, la presión sobre él y las miradas sobre él, aparecieron las contradicciones que hemos visto en los últimos 30 o 40 días y que ayer tuvieron un nuevo capítulo cuando Alberto Venegas Lynch dice que habría que romper relaciones con el Vaticano, ante lo cual efectivamente el propio Javier Milei desmiente que eso sea parte de lo que haría en un eventual gobierno, pero lo dicho está. Villarroel también salió de manera contestataria a ello. Y tuvo la réplica de la propia iglesia. Gabriel Mestre, por ejemplo, arzobispo flamante de La Plata, el hombre que viene de Mar del Plata, dijo que es una muestra más de la intolerancia que hay en Milei. O el arzobispo García Cuerva, de la ciudad de Buenos Aires, a quien Bergoglio designó aquí en el ámbito porteño, que se mostró definitivamente azorado y sorprendido. Así fueron sus declaraciones. ¿La quieren ver? Miren. Sí, lo escuché y quedé realmente azorado, sorprendido, en un momento en el que tratamos de pedir una Argentina unida con la canción recién de León Gieco, esto solo le pido a Dios. Bueno, justamente vivimos en un mundo tan violento, con guerras, en un mundo tan agresivo donde creo que tenemos que tender puentes, la cultura del encuentro, esta idea que tanto trabaja el Papa Francisco, y nos encontramos azorados con un cierre de campaña en el que propone a alguien en nombre, dice, de mi religión católica, es decir, debe tener una religión particular, privada, propia, y entonces decir que en nombre de mi religión católica uno piensa en suspender las relaciones diplomáticas es por lo menos como impactante. Más allá de esta polémica, que insisto, intentó abortarla rápidamente el propio Milei, hubo múltiples polémicas. Por ejemplo, Diana Mondino, que hoy reconoce que van a validar el swap con China siempre y cuando sepan el contenido o solo después de ver el contenido que hay en el interior, es decir, esas particularidades que desconocemos, tasas de interés, que se pide a cambio, etcétera.
pero que desanda el camino de no voy a tener relaciones con países comunistas como China y Brasil, como dijo en algún momento Javier Milei ayer nomás. Diana Mondino, que en perspectiva podría ser la canciller si Milei es presidente, y que es economista, primer candidata a diputada en la Ciudad de Buenos Aires, diputada nacional. Y así multiplicidad de contradicciones, porque Milei, el día después de la victoria, también empezó a hablar como jefe de Estado. Ayer hubo un discurso más de presidente que de candidato. Y yo no sé si le hace bien al candidato un discurso de presidente. Él va a buscar el 41, va a buscar resolver la elección el domingo, el día de su cumpleaños particular, día de la elección para el propio Javier Milei. Y veremos cómo le va. Y en esa idea de demostrar gobernabilidad, que era el defecto que le encontraron todos el día después de la elección, porque todos lo tenían tercero, acomodándose arriba o abajo de 20 puntos, pero las encuestas nunca se vio que él estuviese en 30, cosa que sucedió. Es decir, fue un fenómeno que no se vio venir. Milei termina haciendo acuerdos con Luis Barrio Nuevo, por ejemplo, de manera explícita, reuniéndose en privado, diciendo Barrio Nuevo que lo apoya, Barrio Nuevo, digamos, dándole soporte a su propia candidatura, consiguiendo y consolidando fiscales para el propio Milei, que es un riesgo. Y ayer en el Movistar Arena repleto, que ustedes ven allí, con muchísimos jóvenes que desde muy temprano se aglutinaron, se vio también que la casta ya no es tan esquiva, que algunos fueron a abrazar a Milei, y de hecho los micros de la movilización de Luis Barrio Nuevo fueron ostensibles, las imágenes fueron harto evidentes, a tal punto que se dieron situaciones bastante curiosas, como por ejemplo que los que habían llegado desde San Martín, hinchas de Chacarita y demás, distrito donde nació Luis Barrio Nuevo, club del cual Barrio Nuevo es hincha, pero al mismo tiempo fue presidente y tiene amplias influencias, muchos, saliendo del encuentro, entrevistados por los medios, decían aguante Massa. Y eso también pasó finalmente en este contexto. O sea que en torno a Milei hay un fenómeno disruptivo, le perforó Milei la base de sustentación al peronismo, de eso no queda ninguna duda, y ahora está buscando el voto ideológico de Juntos, que lo tuvo, pero muy parcialmente, de manera acotada, en particular en lugares como la Ciudad de Buenos Aires, donde él registró la peor performance electoral personal en todo el país en la elección del 13 de agosto. Sacó el 17% de los votos. Estuvo incluso por debajo del 2021, cuando él fue candidato a diputado. Entonces, ahí fue a buscar el plus. El problema es que estas imágenes parecería que lo corren desde ese lugar. Pero después todo el mundo habla del efecto del ganador. ¿Cuánto tracciona? ¿Cuánto lo empuja? Bueno, todas esas cuestiones son las que veremos el próximo domingo en el más misterioso de todos los candidatos, si se quiere. Y al mismo tiempo, definitivamente, el más novedoso. Y eso es un atributo en una sociedad enojada, frustrada, que procura un cambio, primero y fundamentalmente un cambio, y que encontró el Milei el distinto. Después está Bullrich y después está Massa. Bullrich está buscando encontrar su lugar en la campaña. Solo parcialmente sobre el final logró otra vez encauzarse. Y está buscando, miren cómo son las cosas, ¿no? En lugar de abrir, cerrar filas dentro de Juntos para recuperar el voto histórico de Juntos, que en teoría está en 30, 32 puntos, que fue el resultado de la PASO del 2019, PASO no general del 2019 de Macri, que le daría la llave para entrar al balotaje. Y por eso el cierre y el acuerdo con Rodríguez Larreta, por eso el cierre de campaña hoy, efectivamente en el conurbano, con Macri y con Rodríguez Larreta, un Mauricio Macri que además intervino en la campaña en el final de una manera explícita, con respaldos que ya no dejan margen a la duda. Hoy estuvo caminando con Jorge Macri, fue a apoyar a los distintos candidatos en el interior del país y hasta hizo tweets invitando a la gente a votar a Bullrich, diciéndolos por qué, y hasta hizo videos como este, donde Macri se pone otra vez en el papel casi de líder. Dijo esto. Patricia es la única que va a poner a la Argentina de pie y dar la lucha contra las mafias. Ella tiene muy claro a lo que se va a enfrentar y tiene fuerza, experiencia, coraje para hacerlo. Por eso te pido que este domingo votes a Patricia. Ella va a luchar para llevarnos por el verdadero camino del cambio. Es ella. Por supuesto que no es solo que Patricia busca retener lo propio, también Jorge Macri, que hoy se mostró con, efectivamente, Martín Lustó en la Ciudad de Buenos Aires, para despejar la duda respecto a si hay ahí algún tipo de contradicción, para buscar el fenómeno que le permita, como contaba aquí, como expresión de deseos el lunes, ganar en primera vuelta y terminar la elección. Mientras que en el peronismo o en los libertarios, en Marra, abreva
la expectativa de efectivamente ir a un balotaje. Bueno, en estas frenéticas horas de desenlace que atravesamos hasta el domingo, con todas estas particulares, Bullrich pareció una mejor candidata en la PASO, tenía un propósito, tenía un sentido, iba contra el sistema que representaba a Rodríguez Larreta, encontró su lugar. Luego en la general le costó, pero pareció ahora, final del camino, hallar ese lugar. Y después está Massa, que de nuevo cambió entre la PASO y la general, el resultado de la PASO fue malo, sacó los mismos votos que por fuera del peronismo en 2015, 21,5%. Después vino todo lo que ya conocemos, después vino la andanada de iniciativas que intentaron recomponer el núcleo duro del peronismo que se había ido corrido con Milei o que se había preservado y no había concurrido a votar, quizás para no castigar al propio oficialismo. Veremos si la alcanza o no, porque en el medio la situación se degradó. El dólar saltó, los precios volaron, la inestabilidad cambiaria hizo mella. Hoy estamos con una economía en stand-by, con riesgo de abastecimiento en combustibles, en mercaderías, en víveres, en alimentos, en productos de la construcción. Y Massa va a buscar, en las horas de cierre, también reconstruir el voto duro del peronismo, / kirchnerismo. Pero lo hace desde el lugar de la diferencia. Por eso en las gigantografías está solo, ya no está ni con Agustín Rossi. Por eso es Massa, es con quién. Tenemos con qué y tenemos con quién. Él, personal, individual. Cree que es más, por eso Cristina corrida y el resto corrido. Veremos, pero lo cierto es que el capítulo está absolutamente abierto. Será un domingo apasionante. Lo vamos a vivir también aquí.